Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy, como ya lo mencionó la licenciada Brenda, vamos a abordar dos temas que me pidieron presentar. El primero de ellos es control prenatal y el segundo es infección de vías urinarias en el embarazo. Estos temas, tal vez el primero, el de control prenatal, no lo veamos tanto en el hospital, sobre todo los demás médicos que no son ginecólogos, porque pues realmente en urgencias, pues no se ve un control prenatal como tal. Sin embargo, hay algunas situaciones que podemos abordar aquí en este tema que les pueden ser de importancia para su atención en urgencias en algunas de estas pacientes. ¿Sale? Entonces, empezamos con el primer tema, que es control prenatal. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? No. Ok, espero que sí se esté escuchando. Vamos a empezar con el tema. Si no se llegara a escuchar, por favor me avisan por aquí. Ok, bueno, entonces empezamos. Bueno, el control prenatal es un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud con su respectiva consulta médica. Esto con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el parto o la cesárea en su caso, la maternidad y la posterior lactancia o crianza. La Organización Mundial de la Salud considera que el cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y perinatal. Esta parte es muy importante porque obviamente, eh, regrésamela por favor. Esta parte es muy importante porque obviamente la intención del control prenatal es que la paciente sea vista antes de que llegue la resolución del embarazo y que oportunamente se puedan llegar a detectar los posibles riesgos, que podamos catalogar a esta paciente como una paciente de bajo o de alto riesgo y en base a esto ir viendo la evolución de esta paciente y detectar si en algún momento deja de ser una paciente de bajo riesgo y pasa a un alto riesgo y con lo consecuente determinar qué medidas debemos de tomar en cuenta para que en la medida de lo posible se puedan disminuir los posibles riesgos durante la resolución del embarazo. La siguiente, por favor. La atención prenatal implica pues no solamente el número de visitas, sino además cuándo fueran realizadas durante el transcurso del embarazo y la calidad de las mismas. Es decir, no nada más implica el decir que la paciente tuvo un cierto número de consultas y ya con eso nada más nos vamos a basar en que sea un adecuado control o mal control. Por eso siempre que nosotros interrogamos a la paciente, y eso sí se hace en el servicio de urgencias, es saber qué número de consultas fueron tenidas durante su control y además en qué trimestre del embarazo o en qué mes y sobre todo semana de la gestación
fue iniciado este control y asimismo cómo fueron la calidad de las mismas. Es decir, tenemos que preguntarles en dónde fueron tomadas estas consultas, ya sea nada más en su centro de salud, si fue en medio privado. Si fue en medio privado, también hay que preguntar si fue atendida solamente por médico general o si acudió con especialista, en qué momento de- del embarazo fueron dadas cada una de estas consultas. Este programa de atención prenatal, como inicio, debería de ser, en teoría, o lo ideal, desde el primer mes del embarazo. Y de ahí se deben llevar a cabo consultas médicas mínimo una vez por mes hasta la resolución del mismo. Esto nos va a permitir, como les mencionaba, identificar complicaciones posibles como infecciones cervicovaginales, infecciones urinarias, diabetes gestacional, preeclampsia, infecciones sistémicas como VIH y algunas otras, y establecer las medidas preventivas oportunas de acuerdo con la situación de cada una de estas pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, la atención prenatal tradicional utiliza un enfoque de riesgo para clasificar a las mujeres que son susceptibles de complicaciones. Como todos lo hemos visto, existe una tabla de riesgo perinatal en la cual nos evalúa ciertos factores de riesgo y en los cuales nos va a catalogar a la paciente como bajo riesgo o alto riesgo. Es importante interrogar cada uno de estos para determinar cuál es el riesgo que tiene nuestra paciente. Podríamos asumir que una mujer con un mayor número de consultas prenatales podría obtener mejores resultados. Sin embargo, pues muchas mujeres, y eso lo hemos visto también, con factores de riesgo no desarrollarán complicaciones, es decir, podemos tener una paciente que nosotros creemos que al tener varios factores de riesgo las va a desarrollar y no va a desarrollar complicaciones y no las desarrolla. Y aparentemente otras pacientes que llevaron un adecuado control, que no tiene factores de riesgo, que hizo todo lo que se le pidió, aún así va a terminar en alguna complicación. Eh, Esto no quiere decir que por ello no vamos a tratar de darles el mejor control prenatal a cada una de nuestros pacientes. Aquí lo único que hace referencia a este texto es que, pues, el embarazo, y como siempre se los he mencionado, es incierto. Como todos sabemos, la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, en cualquier momento, cualquier paciente embarazada, cualquiera, independientemente de muchas cosas, puede desarrollar alguna complicación. Y es por ello que las necesidades de cada mujer embarazada deben ser evaluadas desde la primera cita. La primera cita es donde vamos a nosotros a determinar muchos factores de riesgo y se debe de revalorar en cada una de las consultas subsecuentes, debido a que, pues obviamente, puede desarrollar alguna nueva patología durante el transcurso de su embarazo o que detectemos alguna patología durante el transcurso del embarazo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de este control prenatal? Pues bueno, hay que hacer un tamizaje, tratamiento y vigilancia de varias patologías. ¿Cuáles son las más importantes o las más comunes? Pues algún trastorno hipertensivo, diabetes gestacional, sífilis, infección del tracto urinario, infección por VIH, malnutrición, ya sea desnutrición, sobrepeso u obesidad, alguna carencia de vitaminas, anemia, varias de estas. Se debe de evaluar, como les mencionaba, todos los factores de riesgo, se deben detectar y manejar las complicaciones obstétricas. Hay que determinar también en este control prenatal, pues, el número de cicatrices uterinas. Esto, pues, obviamente hace referencia a las cesáreas, pero no solamente a las cesáreas, sino también a los legrados. Recordar que ambos antecedentes, pues, son factores de riesgo importantes, sobre todo para acretismo placentario. Una presentación anómala, llámese una situación transversa, persistente, una presentación pélvica. Hay que determinar si existe ruptura prematura de membranas en cualquier momento del embarazo. Lo más común es a término, pero obviamente puede existir una ruptura prematura de membranas pretérmino, preeclampsia o cualquier otro trastorno hipertensivo, ya sea hipertensión gestacional, el síndrome preeclampsia-eclampsia, una hipertensión crónica o algún sangrado en cualquier trimestre del embarazo. Todos estos se deben de atender de manera inmediata.
Prevención sistémica de enfermedades como el tétanos neonatal y materno. Esto pues obviamente lo hacemos con la aplicación de vacunas en su debido momento. Detectar si la paciente presenta anemia o no. Y si existe obviamente pues la presencia de VIH y con ello determinar si está posible transmisión. Y con todo esto pues elaborar un plan de acción previo al parto o la cesárea y determinar si también la paciente es candidata a tener una resolución vía vaginal o tendrá que tener una resolución vía abdominal. La siguiente, por favor. Este examen de valoración, la primera visita con nosotros al control prenatal, que debe de incluir, pues sobre todo una historia clínica completa. Ajá. Siempre que una paciente llegue con un nuevo embarazo, se deberá de preguntar absolutamente todos los antecedentes de importancia. Y con todo me refiero a, sobre todo, los antecedentes ginecobstétricos. Todos son importantes, pero nos vamos a enfocar, obviamente, en los antecedentes ginecobstétricos. Se deben de realizar exámenes de laboratorio básicos, ahorita vamos a ver cuáles son, eh, y deberán otorgar algunos elementos educativos para un adecuado control prenatal, a que se refiere. Hay que instruir a la paciente en que cada una de las acciones que nosotros estamos tomando son importantes para para la adecuada evolución de este. Y con esto, bueno, determinar si puede ser un parto fisiológico y que pues curse un puerperio, esperemos que sin complicaciones. Y también, además, se le debe de, la regresamos, por favor, darle los factores educativos que le permitan lograr una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses posteriores al parto. Esto sobre todo nos ayuda el personal de enfermería con las pláticas de lactancia materna durante el control prenatal y también nos ayudan posterior a la resolución del embarazo. La siguiente, por favor. En cada uno de los establecimientos para la atención médica se debe de disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y manejar oportunamente el riesgo reproductivo, obstétrico y perinatal para cada embarazo. Lo que les mencionaba, debemos determinar si la paciente tiene un alto o un bajo riesgo, el cual debe de servir para planear y aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual con la intervención de los especialistas acordes a cada situación. Aquí, pues, lo ideal sería que cada una de las unidades médicas pudiera contar con los especialistas en todos los turnos para que, además de poder tener un control prenatal adecuado, cuando llegue a surgir la urgencia, pues existiera todo el personal capacitado para resolverla. Desafortunadamente, pues sabemos que no en todas las unidades se tiene con ello y pues nuestra unidad no es la excepción. Es por eso que es importante y es de relevancia que cada uno de los médicos generales, sobre todo que están en atención de urgencias, pues nos ayuden el resto del personal, pues a detectar a una paciente que tenga factores de riesgo para que nosotros podamos tomar las acciones que cada una de ellas amerite. La siguiente, por favor. ¿Qué acciones a seguir debemos de tomar en cuenta? Pues como se los mencioné, elaborar la historia clínica en el expediente debe tener pues los apartados que ya sabemos, la identificación de la embarazada, su nombre, su edad, su escolaridad, el estado civil, a qué se dedica, el lugar de residencia habitual, datos de algún familiar, en caso de que sea necesario contactarlo, antecedentes heredofamiliares, los personales no patológicos y los personales patológicos, obviamente haciendo énfasis en lo que nos interesa en la embarazada. Y los más importantes, como se los mencioné, son los antecedentes ginecobstétricos. Ahí pues es muy importante interrogar cada uno de estos. ¿Cuáles son los más importantes de los ginecobstétricos? Pues determinar el número de gestas y cómo se resolvió cada una de estas, si existió alguna complicación durante alguno de los embarazos previos, cómo ha llevado el control durante este embarazo y
y saber si en algún momento ella ha acudido a alguna atención de urgencias, etcétera. Todo esto que también se puede interrogar en el área de urgencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Pásame el diagnóstico que ponemos el diagnóstico. Alguien abrió su micrófono, ¿lo pueden cerrar, por favor? ¿Me va a quedar en la casa, doctora? ¿Ya se escucha? Sí, te escuchamos. Gracias. Eh, se debe realizar un diagnóstico adecuado por diversos métodos como laboratorio y ultrasonido. Se debe de calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Esto es muy importante. El cómo se debe datar la edad gestacional y el hacerlo de una manera correcta es algo de lo primordial y donde muchas veces se incurre en varios errores. Y eso lo podemos cometer pues cualquiera, a todos en algún momento nos ha pasado tener matar de manera errónea una edad gestacional, pero siempre hay que tratar de evitar eso. Es muy importante saber con exactitud cuántas semanas tiene la paciente o lo más exacto posible, debido a que hay varias acciones que se tienen que ir tomando de acuerdo a las semanas de embarazo. Entonces, cuando se desconoce lo ideal es que nosotros datemos la edad gestacional a partir de la fecha de última menstruación, considerando obviamente que la fecha de la última menstruación se toma a partir del primer día de esa última menstruación, no del último día. Me ha tocado muchas pacientes que mencionan que los médicos les han comentado que se toma a partir del último día. Básicamente la mayoría que me lo han dicho han sido de centro de salud, pero bueno, si alguien tiene esa idea, pues no, es erróneo. La fecha de última menstruación es el primer día de su último sangrado, previo al embarazo. Y el ultrasonido es el método auxiliar para la estimación de la edad gestacional cuando se desconoce esa fecha de última regla. Este, se debe hacer una exploración física completa que incluya los signos vitales, peso y talla y la valoración del estado nutricional. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí es lo que les mencionaba. ¿Cómo debemos hacer la estimación de la edad gestacional? Una estimación precisa de la edad gestacional es extremadamente importante, como les mencionaba, para un cuidado obstétrico. La datación de la edad gestacional se debe establecer en semanas y no en meses. Esto también es muy importante. Las pacientes, obviamente, por cultura, están acostumbradas a decirlo por meses, pero es obligación de nosotros, tanto personal médico y de enfermería, como mencionarles que la edad gestacional es en semanas. Nosotros referimos a ellas siempre con edad gestacional en semanas. Si la fecha de última menstruación es confiable y sus ciclos menstruales son de 28 días más menos 7 días, esto va a ser útil en la práctica clínica. Si tenemos estos ciclos así, son ciclos regulares y entonces nuestra FOM sí es confiable, ¿de acuerdo? Es confiable y en base a esto vamos a determinar cuál es la fecha probable de parto. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con la regla de Naegel, que este es el método más común para establecerla. ¿Cómo es esta regla de Naegel? Pues a la fecha de última regla le sumamos 7 días, le restamos 3 meses y le sumamos un año. De esta manera es como vamos a determinar la fecha probable de parto. Como su nombre lo dice, es una fecha probable. No quiere decir que necesariamente va a nacer a esa edad. Y esta fecha probable pues está calculada a 40 semanas de embarazo.
Como sabemos, un embarazo de término puede ser desde la semana 30 y hasta la semana 40. Es importante mencionar que la evidencia sugiere que el ultrasonido del primer trimestre es un predictor aún más preciso de la edad gestacional que la fecha de última regla, siempre y cuando este ultrasonido sea realizado por personal capacitado y que sea un ultrasonido que esté bien realizado. Todos hemos visto en la unidad ultrasonidos de muy mala calidad, ultrasonidos que no están bien descritos, ultrasonidos que no nos dan los datos que nosotros necesitamos y obviamente a veces, aunque tengamos este ultrasonido del primer trimestre, pero si no es hecho por un personal capacitado, y con personal capacitado me refiero a lo ideal es con un médico radiólogo, o que este ultrasonido tenga algún error en su descripción, porque también puede existir que esté mal la fecha de realización del ultrasonido, que esté mal las semanas que nos ponen en las imágenes con respecto a la descripción. Todo eso nosotros lo tenemos que evaluar para determinar si ese ultrasonido de primer trimestre nos sirve para datar la edad gestacional. La verdad es que la mayoría de nuestros pacientes no cuentan con ese, la mayoría. Hay algunas que sí, pero la mayoría no lo tienen, ya sea porque empezaron su control prenatal, muchas de ellas, posterior al primer trimestre, o porque ese primer ultrasonido no fue realizado por un personal capacitado. Entonces, si la paciente no tiene una FUM, nos vamos a investigar en qué trimestre fue realizado el primer ultrasonido y en base a ese vamos a datar la edad gestacional. Y bueno, la evaluación de la edad gestacional por ultrasonido en el tercer trimestre es el método menos fiable. Aquí, como lo ven, existe una variación de 21 días hasta prácticamente un mes. Eso también me ha tocado verlo mucho cuando me llegan a presentar a los pacientes que toman en consideración para datar la edad gestacional el ultrasonido realizado en el tercer trimestre. Es el peor método que podemos tomar en cuenta. Ahí está la mención del por qué. La variación es muy amplia. La variación, la regresamos, por favor. La variación que existe en este tercer trimestre es la variación más amplia. La variación que existe en el ultrasonido del primer trimestre con respecto a la FOM cuando la tenemos es de aproximadamente 6 días, una semana como máximo, es lo que debería de variar. La variación en el ultrasonido del segundo trimestre puede ser de hasta 2 semanas. Y la variación en el tercer trimestre, pues ahí están los datos. Entonces, si tomamos en cuenta esto, pues obviamente datar una edad gestacional por un ultrasonido del tercer trimestre, cuando tenemos otros métodos más confiables, es una situación errónea. Es algo que deben de evitar y dejar de hacer. No tomar en consideración para datar la edad gestacional el ultrasonido del tercer trimestre cuando tenemos otros mejores métodos. Si esto fuera lo único que tenemos, porque la paciente no se sabe su fecha de última regla y porque la paciente no tiene ni ultrasonido ni de primero ni de segundo trimestre, pues sí, eso va a ser lo único que tenemos, entonces lo tomaremos en cuenta, pero va a ser el único caso en el cual vamos a determinar la edad gestacional por medio de este método. Para la fecha de última menstruación, se me olvidaba mencionarles, también es muy importante que se pregunte si esa fecha de última menstruación es confiable, si la paciente es regular, porque muchas veces si preguntan cuándo fue la fecha, si se la sabe la paciente, está muy segura, pero la paciente es irregular. La paciente regla cada 2 o 3 meses. También, si esa fecha es así, es una fecha no confiable. Y entonces también no debemos de tomar en cuenta esta fecha para igualmente vamos a ocurrir en errores.
y eso nos puede ocasionar que al final del embarazo nosotros tengamos ahí discrepancias a la hora pues del nacimiento, de la resolución del embarazo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, también es importante que para prevenir defectos del tubo neural hay que prescribir 0,4 miligramos de ácido fólico. Si es que la paciente ya lo tiene planeado, pues desde 3 meses antes de que se vaya a embarazar. Esta prescripción de ácido fólico puede aumentar hasta los 5 miligramos en algunos casos y sobre todo en pacientes que sean diabéticas o pacientes que ya tuvieron algún bebé con una malformación del tubo. El uso de multivitamínicos prenatales también está asociado con una disminución de riesgo de algunos tumores, como tumores cerebrales, neuroblastoma, leucemia, tumor de Wilms, ependimoma. Son tumores muy raros, pero bueno, el uso de los multivitamínicos nos puede ayudar en cierta medida a disminuir el riesgo de esto. ¿Y cuáles son los exámenes de laboratorio que se deben de pedir? Muy importante, biometría hemática completa, incluye obviamente plaquetas, una química sanguínea donde nos incluya la glucosa, la creatinina, el ácido úrico, el grupo sanguíneo y factor RH, el examen general de orina, la prueba de BDRL y una prueba rápida para VIH. Además, la NOM 007, que es la norma oficial mexicana, que es la encargada de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y porperio, y de la persona recién nacida, nos menciona también que pudiera ser adecuado solicitar un urocultivo. Sabemos que en nuestra unidad no contamos con este recurso. Esto, bueno, también es importante para la presentación, pero de primera instancia a una paciente en su primer consulta prenatal se le deben de solicitar todos estos estudios. Siguiente, por favor. ¿Y qué estudios de gabinete se deben de solicitar? Pues básicamente un ultrasonido obstétrico. Eh, Se debe de realizar un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo, como ahí se los puse en negritas, por personal capacitado, como se los mencionaba. Esto sobre todo para determinar el bienestar fetal y sobre todo en el primer trimestre la vitalidad y la viabilidad de este embarazo. Aquí nos menciona la NOM 007, la NOM 007, perdón, que el primer ultrasonido debe ser realizado entre la semana 11 y la 13.6. Algunas otras guías nos recomiendan que sea desde la primer consulta prenatal. O sea, si nosotros detectamos a la paciente antes de estas semanas, no es necesario esperarnos hasta que cumpla la semana 11 para solicitarle el primer ultrasonido. ¿Y esto porque nos puede ayudar también a detectar otros factores de riesgo antes? Nos puede ayudar a detectar un embarazo en embriónico, nos puede ayudar a detectar un embarazo molar, nos puede ayudar a detectar un embarazo ectópico y eso es ideal detectarlo antes de estas semanas. Y bueno, el segundo se debe realizar entre la semana 18 y 22 en promedio. Son edades gestacionales aproximadas, no tienen que ser a veces tan estrictas y también obviamente vamos a determinar qué detectamos en cada uno de nuestros pacientes para ver si antes se tiene que realizar. Estas semanas que nos da, que están aquí mencionadas, son las semanas también en las cuales deben ser realizados los ultrasonidos estructurales. Los ultrasonidos estructurales no son necesarios para todas las pacientes, pero sí hay pacientes en específicos que lo requieren, sobre todo pacientes con una edad materna avanzada o pacientes que tuvieron antecedentes de alguna malformación, en algún embarazo previo o antecedentes de óbito, que padecen diabetes, alguna otra situación que nos pudiera hacer pensar que este embarazo pudiera tener alguna alteración estructural. Y el tercer ultrasonido se debe de realizar entre la semana 29 y 30, más o menos, o más de gestación. Aquí yo además recomiendo siempre realizar un ultrasonido ya al final, al término del embarazo. ¿Para qué? Pues obviamente para que nosotros determinemos ya al final, pues
como les dije, no la edad gestacional, sino el peso estimado del feto, el líquido amniótico, circular de cordón, grado de maduración de la placenta. Eso también nos orienta a ciertas situaciones con nuestras pacientes. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Las vacunas aquí en esta tablita, pues bueno, ahí les dejo cuáles son las vacunas que están, que se pueden aplicar durante el embarazo. Realmente son pocas. La vacuna de tétanos, la vacuna de influenza y la vacuna de hepatitis B. La vacuna de tétanos se debe de aplicar a la semana 20 de gestación y se debe aplicar un refuerzo a las 4 semanas de la primera aplicación. ¿De acuerdo? La mayoría de eh, del resto de las vacunas están contraindicadas por las características propias de cada una de estas vacunas o se deben de aplicar siempre y cuando, como lo dice la tercera tablita, una condición especial, es decir, donde valoremos el riesgo-beneficio en pacientes en específico. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el número de consultas y cómo deben ser dadas? Bueno, es importante promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo 5 consultas prenatales, al menos, iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de embarazo. Y este es el calendario que se recomienda de acuerdo a la NOM 007. Ahí se los dejo, desde la primera hasta la octava consulta. Como se los mencionaba, básicamente es una consulta por mes y si en algún momento encontramos alguna situación que nos haga cambiar esta situación de bajo riesgo a alto riesgo, pues bueno, las consultas podrán reducirse. Es importante ver que ahí dice una embarazada de bajo riesgo. Obviamente, pacientes de alto riesgo, dependiendo cuál sea su situación de alto riesgo, pues valoraremos tomar que tenga consultas de manera más frecuente y bueno, ya será tomada con qué tanta frecuencia dependiendo de su situación en parte. Y por el alto riesgo de morbilidad, mortalidad perinatales, toda mujer embarazada con 41 semanas o más debe ser tratada a segundo nivel de atención para su valoración y atención. Eh, Nosotros, al ser segundo nivel o cuarto nivel, pues bueno, debemos de atender a estas pacientes y si ya cumple las 41 semanas de gestación, ya se debe de la vía de interrupción del embarazo, dependiendo de los estudios que le tomemos a esta paciente. Importante a las 41 semanas, lo principal es tomarle un ultrasonido obstétrico, sobre todo para determinar el líquido amniótico y obviamente todo lo demás, como les mencionaba, peso estimado fetal, circular de cordón, maduración de la placenta y un registro cardiotocográfico. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las acciones a realizar en las consultas subsecuentes? Pues la verdad es que son bastantes, pero bueno, resumido, es que permitirle a la embarazada que exponga sus dudas y cuáles son sus síntomas. En cada consulta subsecuente debemos de interrogar sobre datos de alarma obstétricos. ¿Cuáles son los datos de alarma obstétricos? Pues la actividad uterina, los síntomas de vasoespasmo, las pérdidas transvaginales, la disminución de los movimientos fetales. Todos esos siempre deben ser interrogados en el control prenatal y también, obviamente, en la consulta de urgencias. Se debe de realizar en cada una de las consultas el registro, medición e interpretación del peso y la talla, la presión. Esto obviamente nos va a ayudar a saber si una paciente tiene malnutrición, sobrepeso o obesidad. La obesidad la desnutrición, recordemos que también es un factor de riesgo y para eso pues el servicio de nutrición ayuda a llevarles el control en cuanto a esto. La presión arterial, esto es muy importante, que debe ser tomada de una manera adecuada. No es el tema ahorita. Posteriormente les darán una presentación donde hablen de los trastornos hipertensivos y pues, bueno, ahí
verán cómo debe ser la adecuada toma de una presión arterial, pero siempre hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta y sobre todo que igual debe ser por personal capacitado. Aquí quien nos apoya para la toma de esto, pues es obviamente el personal. Entonces el personal de enfermería cobra una relevancia muy importante al inicio del primer contacto de nuestra paciente. Si enfermería no toma una presión arterial de una manera adecuada, pues podemos caer ahí en un sesgo. Entonces, y una de las partes más importantes es, además de que el personal debe estar capacitado, es que contemos con los insumos adecuados. Siempre deben de vigilar que el baumanómetro, más que vigilar, revisar que el baumanómetro esté bien calibrado. Eso es un punto muy importante que muchas veces no toman en consideración. Entonces, esto es algo realmente importante porque hemos caído en diversas situaciones en el área de urgencias por una mala toma de la presión. Entonces, ya cuando tomen el tema de los trastornos hipertensivos, pues ya se ahondará en el tema. También pues tomarlo el resto de los signos vitales, que es la temperatura respiratoria, crecimiento del uterino. Nosotros hay que interrogar sobre los movimientos fetales, hay que tomar la frecuencia cardíaca. Y en el caso de cuando se tiene el recurso, pues hacerle un rastreo ultrasonográfico o revisar el ultrasonido si es que la paciente trae algo documentado. La siguiente, por favor. Se debe de realizar la interpretación y la valoración de los resultados de los exámenes de laboratorio y gabinete, obviamente. Deben revisarlos y en caso de cualquier anormalidad se debe de referir con el médico especialista de manera inmediata. ¿Ah? Y en su caso, si fuera necesario, pues trasladarlos al servicio de urgencias. Recordar que estamos tocando el tema de control prenatal. Sabemos que nosotros, la unidad, quienes llevamos el control prenatal únicamente somos nosotros los ginecólogos, pero bueno, quien lleve control prenatal en alguna otra unidad o quien detecte algo en el servicio de urgencias, nos las tiene que referir a nosotros inmediatamente a través de interconsulta para que le empecemos a dar consulta antes. A todas las mujeres embarazadas se les debe realizar una prueba de detección para diabetes gestacional entre la semana 24 y 28. Esto se debe hacer preferentemente con una curva de tolerancia oral a la glucosa con carga de 75 gramos. ¿Ah? Esto es lo que está normado a través de guía de práctica clínica, a través de Colegio Americano, y en su defecto, si no llegáramos a tener la curva de tolerancia a la glucosa, se pudiera llegar a suscitar una hemoglobina glucosilada. El problema con la hemoglobina glucosilada, pues sabemos que solamente nos va a detectar, pues, cómo ha estado la glucosa en promedio en los últimos 3 meses. Sí nos puede ayudar a detectar diabetes, pero nos complica el tratamiento posteriormente en caso de que se diagnostique. Es una curva de tendencia por la glucosa. ¿Por qué? Porque a las pacientes, por lo general, y no sé si se habrán dado cuenta, los valores que se encuentran alterados son los valores posteriores a la toma de la solución con dextrosa. Y nosotros para el tratamiento tomamos en cuenta pues todos los valores. Cada uno de estos pues, nos va a orientar a ver si ese paciente requiere solamente tratamiento con dieta, si requiere dieta más medicamento tomado o si requiere dieta más insulina. Es importante también que si nosotros en los primeros laboratorios que tomamos la glucosa en ayuno sale alterada, recordar que el punto de corte es 92 miligramos sobre decilitro. Si saliera alterada, podemos solicitar la curva antemano para corroborar o descartar una diabetes gestacional o pregestacional. A veces, si se detecta esta diabetes antes de la semana 13, entonces ya la estaríamos catalogando como una diabetes pregestacional. Y si se llegara a descartar, de todos modos, nuevamente hay que solicitarla a la semana 24 y 28.
Todas las pacientes con el diagnóstico de diabetes gestacional deberán ser referidas a segundo o tercer nivel de atención, pues en nuestro caso, si en urgencias llegaran a detectarlo, pues nos las envían a nosotros y ya nosotros en ecología ya valoraremos si es necesario que esta paciente sea enviada también a un tercer nivel de atención. La siguiente, por favor. Y bueno, esto ya es como parte del final de nuestro control prenatal. Aquí está, este texto es muy importante porque en bueno, se los voy a leer así textualmente. Lo que dice es, los establecimientos para la atención médica que brinden atención de urgencias, o es el hospital, urgencias obstétricas, deben contar con los espacios habilitados, el personal especializado, calificado y o debidamente capacitado para atender estas urgencias, equipo e instalaciones adecuadas, así como los insumos, medicamentos necesarios para el manejo de estas, además de contar con el servicio de transfusión sanguínea o banco de sangre con hemocomponentes y laboratorio para el procesamiento de muestras, las 24 horas del día, todos los días del año. Esto nos lo dicta la norma oficial mexicana 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida. Aunque si ustedes se pueden dar cuenta, pues desafortunadamente nuestra unidad no cuenta con muchas de estas cosas. Pero esto es lo que nos dicta norma y eso es lo que está publicado en el diario oficial de la Federación. Con esta diapositiva termino esta presentación y si alguien tiene alguna duda, me la pueden externar. En el chat no Bueno, tenemos ninguna duda escrita tampoco. ok. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es infección de vías urinarias durante el embarazo. El término más correcto actualmente es infección del tracto urinario durante el embarazo, pero bueno, la guía de práctica clínica todavía no lo menciona así como tal. Infección de vías urinarias. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las definiciones? ¿Qué es una infección del tracto urinario? Pues bueno, es la presencia de microorganismos patógenos en cualquier parte del tracto urinario, que incluye pues riñones, ureteres, vejiga o uretra. Dentro de estas infecciones del tracto urinario, pues podemos tener sobre todo tres, que es la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis. ¿Cómo se define la bacteriuria asintomática? Es la presencia de bacterias en la orina que sea mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia en un urocultivo sin manifestaciones clínicas. Por eso el nombre de asintomática. ¿Qué es una cistitis aguda? Pues es una presencia de una bacteriuria significativa, o sea, lo anterior que invade la mucosa vesical y a la cual se le agregan, pues ya la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Disuria, urgencia y frecuencia urinaria, así como el dolor suprapúbico. ¿Y cómo definimos a la pielonefritis? Pues esta es igual una infección del tracto urinario que está manifestada por dolor lumbar, fiebre eh, mayor a 38 grados y dolor a la percusión costovertebral, famoso signo de Giordano positivo. Por lo general, las pacientes que tienen pielonefritis no tienen el resto de los síntomas, no tienen dolor suprapúbico por lo general, y hay quienes no presentan tampoco disuria, urgencia, frecuencia urinaria. En algunas ocasiones puede llegar a ser un poquito complicado diagnosticar la pielonefritis por estas situaciones. Y hay varias eh, cuestiones anatómicas de la paciente embarazada que nos lo llegan a hacer un poquito más complicado.
Pasamos a la siguiente, por favor. Las infecciones del tracto urinario son las infecciones más frecuentes del embarazo. Por esto es que esto es un tema importante porque es de lo que más vemos y esto sí se ve también mucho en el servicio de urgencias. Muchos pacientes acuden a una atención de urgencias porque presentan molestias urinarias. Es aún más frecuente que la infección vaginal. Es importante recalcarles las pacientes o hacerles hacerles saber que es diferente una infección del tracto urinario a una infección vaginal. Que muchas pacientes tienen la idea de que una infección urinaria se soluciona con óvulos o viceversa. Entonces, parte de nuestras obligaciones explicarle a la paciente lo que es una infección urinaria y cuál es la diferencia con una infección vaginal. La bacteriuria asintomática se presenta desde el 2 hasta el 10% de las mujeres embarazadas. La cistitis es todavía menos frecuente, esta se presenta solamente del 1 al 2% de las gestantes y la incidencia de la pielonefritis pues todavía es más baja, es menor al 1%. Y sobre todo pues estas se presentan conforme va, pudiéramos tomarlo como una evolución. ¿Ah? De bacteriuria pasar a una cistitis y de la cistitis pasar a la pielonefritis. Se ha asociado a la bacteria asintomática con un 20-30% de que se incremente el riesgo de pielonefritis. Perdón, la bacteria asintomática y la pielonefritis se han asociado un 20-30% con el aumento de un parto pretérmino. Es por eso que es importante tratarlas, sobre todo diagnosticarlas y posteriormente tratarlas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente desarrolle infección del tracto urinario? Pues bueno, antes de mencionarle todos estos, es importante saber que las mujeres son más propensas a una infección de vías urinarias por la anatomía, por la cercanía del ano con la uretra y la vagina, y también por el simple hecho del embarazo. Ahorita vamos a explicar algunas de las situaciones por las cuales el embarazo las hace más propensas. Y dentro de todos estos, pues bueno, que tenga la paciente que tenga una historia de infecciones del tracto urinario de repetición, que tenga litiasis renal, que tenga alguna malformación uroginecológica, un pato, un hiperosactado, el reflujo vesicoureteral, insuficiencia renal, diabetes mellitus, sobre todo si alguna edad neurológica que le esté ocasionando un vaciado incompleto o una vejiga neurogénica, anemia, infección por clamidia, pues el nivel socio bajo. La siguiente, por favor. Durante la gestación, pues se producen diversos cambios fisiológicos que van a aumentar el riesgo de presentar infecciones del tracto urinario, como se les mencionó. ¿Qué es lo que va a pasar? Suceden principalmente cosas. La primera que hay los ureteros, esto es secundario a la acción de la progesterona. La progesterona, recordar que es un relajante del músculo liso, entonces esto nos va a ocasionar la consecuente dilatación ureteral y también la compresión uterina. El útero al ir creciendo durante las semanas de gestación, pues va a hacer que se compriman esos ureteros. Del ingreso. El reflujo, el reflujo vésico-ureteral, dado también por el aumento del tamaño uterino, la éstasis vesical, es decir, el acúmulo de la orina. Las pacientes embarazadas también tienen un vaciado incompleto la mayoría de las veces, y esto también tiene que ver con la compresión uterina eh, dada sobre los ureteros, y por eso es que las pacientes tan frecuentes, es muy frecuente que vayan muchas veces a orinar, pero porque tienen un incompleto. No terminan de vaciar esa vejiga, siempre existe ahí una
una cierta cantidad de orina, que eso pues obviamente es un caldo de cultivo y que al estar ahí siempre la vejiga con una cierta cantidad de orina, la hace más propensa a que tenga infecciones urinarias. Hay un aumento del filtrado glomerular, donde se presenta glucosuria, y si ven ustedes en los exámenes generales de orina, en ocasiones nos menciona que hay glucosuria, y esto está dado porque la tasa de filtrado glomerular aumenta. En esta el punto se pasa a los 180 miligramos de decilitro, y es importante tomar en cuenta que esto puede llegar a ser algo normal, la glucosuria, porque a veces también me ha tocado que las llegan a mandar a la consulta porque encontraron glucosuria en el examen general de orina, una glucosuria aislada. Glucosuria aislada no necesariamente nos va a determinar que la paciente tenga diabetes gestacional. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes que ocasionan una infección del tracto urinario? Pues la E. coli. El preponderante es la E. coli. Esta proviene pues de la flora enterobacteriana, y puede hacer que se presente del 80 a 90% del total de los casos. Le siguen en el orden de importancia el Proteus y la Klebsiella. Y dentro de los cocos gram positivos, pues algunos enterococos, el Staphylococcus, eh, Streptococcus beta agalactiae, pero bueno, todos estos ya son mucho menos frecuentes. La gran mayoría de las veces lo que se aísla es la E. coli. Y eso, como se les mencionaba, por la cercanía de la región anal con la vía urinaria. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues bueno, la guía de práctica clínica del 2021 nos menciona que es ideal realizar un tamizaje de bacteriuria asintomática mediante urocultivo en cualquier mujer embarazada. Se puede realizar o se sugiere realizar la tira reactiva o examen general de orina en pacientes asintomáticas cuando no se cuente con urocultivo, como es nuestro caso, y en caso de que encontremos hallazgos anormales, como ya sea bacterias, nitritos o esterasa leucocitaria, la guía nos menciona referir a ser un nivel para toma de urocultivo. Sabemos que nosotros somos de segundo nivel y no lo tenemos, entonces en nuestro caso sería solicitarlo por medio particular de preferencia. Y aquí, pues bueno, es importante tomar en cuenta los resultados de nuestro examen general de orina, y eh, tomar en cuenta cómo fue tomada sobre todo esta muestra, porque es importante pues, que esta muestra de orina sea tomada del chorro medio, cosa que pues bueno, cuando nosotros se lo pedimos a la paciente que lo haga pues solita, no podemos estar 100% seguros de que así fue realizado ese chorro medio, porque recuerda que el primer chorro barre con las bacterias que se encuentran en el inicio de la vía urinaria, o en el final más bien de la vía urinaria, en la uretra. Y también tomar en cuenta que sí, que nuestra muestra nunca es estéril, porque no lo estamos eh, haciendo con sonda urinaria o con talla suprapúbica, que eso sería pues lo ideal para tener una muestra estéril, y entonces así poder decir que esas bacterias realmente están ahí presentes. Muchas veces estas bacterias que se presentan pues es contaminación de la muestra. Incluso también debemos de tomar en cuenta en dónde fue recolectada la orina, incluso cuánto tiempo pasó. Bueno, todo eso, pues, quienes son más expertos son los químicos, pero son situaciones que se deben de tomar en cuenta. Las tiras reactivas, pues es algo también muy subjetivo, porque, pues bueno, alguien puede determinar que la paciente a través de su percepción tiene nitritos, y otra compañera puede determinar que no lo tiene. Entonces, es a veces
muy difícil poder hacer un diagnóstico únicamente con la tira reactiva, porque como se los dije, es de percepción y al menos lo que yo me he dado la cuenta en la consulta es que prácticamente siempre reportan lo mismo, todas bacterias y leucocitos. Entonces, es un, no es el mejor método dentro de todos los métodos que tenemos, pues la tira reactiva es el método menos fiable para poder diagnosticar una infección del tracto urinario. Es recomendable que las unidades de salud que atienden mujeres embarazadas cuenten con los insumos y el personal necesario para la realización del urocultivo, o en su defecto tengan los mecanismos para una referencia. Pues bueno, sabemos que esto no lo tenemos en nuestra unidad, no tenemos los insumos, no podemos realizar un urocultivo, y pues solicitarlo de manera subrogada, pues también nos conlleva una pérdida de tiempo muy importante. Entonces, aquí, pues, por lo general lo que hacemos es pedirlo de manera aparte. Y es importante que se recomienda realizar el urocultivo para confirmar el diagnóstico de la infección del tracto urinario en embarazadas con síntomas. Eh, y esta, pues bueno, se los dije, el punto de corte para tomarlo en consideración es las 100.000 unidades formadoras de colonias y que además sea de un solo microorganismo. Si nos mencionaran más de un microorganismo, pues bueno, ahí también podríamos sospechar contaminación de esa muestra. La siguiente, por favor. La sospecha diagnóstica se obtiene con la realización de lab sticks de orina. Esto, se les mencionaba, puede ser discutible, pero lo que tenemos siempre a la mano y de manera más rápida es la realización de lab sticks de orina, que es lo que se hace normalmente en la consulta externa. Si hay presencia de leucocitos, nitritos, proteínas, sangre en una gestante que además tiene clínica, esto pues obviamente nos va a sugerir que tiene infección. La piuria, que son leucocitos activados, está presente en casi la totalidad de las cistitis. Y la presencia de bacteria en los sedimentos urinarios en un examen general de orina, obviamente, esto también nos puede orientar en el diagnóstico. Aunque también podemos pensar en que existe contaminación de la muestra si la bacteria no se acompaña de piuria. Si nosotros tenemos un Labstix patológico o un examen general de orina patológico en una paciente con una clínica sugestiva, se puede iniciar tratamiento antibiótico antes de tener el resultado del urocultivo. Pero no obstante, esto es recomendado por los protocolos de medicina materno-fetal de la clínica, la Clínica Barcelona, esto en la actualización de 2022. El cultivo deberá realizarse para confirmar el diagnóstico y detectar resistencias en el anti. La siguiente, por favor. Y bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, eh, ¿cuál va a ser el tratamiento? Aquí en el tratamiento les puse dos tablitas diferentes. Uno es tomado de la guía de práctica clínica, que es la guía de prevención, abordaje y manejo de la bacteria asintomática e infección de vías urinarias durante el embarazo del 2021, y la otra de los protocolos de maternos fetales de 2022. Estos son de España. Son similares, tienen algunas variaciones nada más, pero creo que ambos son importantes mencionarlos. Entonces, empezamos con la guía de práctica clínica, que es lo más importante para nosotros. En el caso de una bacteriora asintomática, ¿cuál es el tratamiento preferente? La fosfomicina es uno de ellos, la fosfomicina de 3 gramos en dosis única. Esta fosfomicina no nos representa ningún riesgo de teratogénesis o de algún otro tipo durante el embarazo. Eh, y otro de los tratamientos preferentes es la nitrofurantoína, y aquí es importante que vean la dosis: 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Normalmente el régimen normal es un régimen de 10 días, pero se ha
detectado, pues se ha visto que los regímenes cortos son igualmente efectivos que los largos. Y esto se reduce a estos días, pues para un mejor apego al tratamiento. Es importante mencionar que tratar de evitar la nitrofurantoína durante el primer trimestre del embarazo si es que llegamos a tener algún otro anticonceptivo y seguro que, que tengamos disponible. Y a término, debido al riesgo de una potencial anemia hemolítica recién nacido. Es un riesgo bajo, pero pues es una recomendación que nos da la guía de tratamiento alternativo, la amoxicilina de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Igualmente hay regímenes cortos, desde los 3 días hasta máximo 7 días. Y el trimetoprim con sulfametoxazol en dosis de 160 a 800, o sea, 2 tabletas, si es que tenemos la presentación convencional. Y cada 12 horas, igualmente en un régimen corto de 3 días. Es importante aquí también, este último medicamento se debe evitar durante el primero y el tercer trimestre, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre, sí nos da riesgo de teratogénesis y en el tercer trimestre nos da el riesgo de que presente, si ha sido un Kernicterus. En la bacteria asintomática, como su nombre lo dice, pues no debe haber síntomas. Y la guía de práctica clínica recomienda realizar un cultivo después del tratamiento para confirmar que se ha quitado la... Siguiente, por favor. Para la cistitis aguda, también uno de los tratamientos de primera elección es la fosfomicina, la misma dosis, la nitrofurantoína, la misma dosis, y aquí en esta se agrega una cefalosporina de segunda generación, pero esta sobre todo si el antibiograma nos lo permite, nos lo arroja en el resultado. Tratamiento alternativo, pues también el trimestoprim, y las contraindicaciones, pues son las mismas que les mencioné para la bacteria asintomática. Y para la pielonefritis, aquí pues bueno, ya es diferente. Aquí nos marca que el tratamiento de primera elección, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es el ertapenem, 1 gramo cada 24 horas durante 10 a 14 días. Sin embargo, pues sabemos que el ertapenem o cualquier carbapenémico es muy difícil de conseguir y que la aplicación pues va a ser estrictamente intrahospitalaria. Entonces, por lo general, la mayoría de los obstetras pues no damos el ENEM porque pues las dificultades tanto de su disposición como de su administración. Y nos vamos al tratamiento alternativo que es la ceftriaxona y que aquí nos lo menciona en 2 gramos cada 24 horas. Por lo general lo dividimos 1 gramo cada 12 horas y esto igual durante 10 a 14 días. Eh, este eh, como lo menciona al final, igual el tratamiento debe ser intrahospitalario de primera instancia, pero sí podemos ya después pasarlo a un tratamiento ambulatorio cuando nuestra paciente ya tenga mejoría considerable y cuando esta paciente lleve al menos 24 horas sin presentar fiebre. La siguiente, por favor. Entonces, lo anterior era lo recomendado por la guía de práctica clínica y esta es lo recomendado por los protocolos de medicina materno-fetal. Si ustedes lo alcanzan a distinguir, hay mucha similitud, solo hay algunos datos que llegan a cambiar, que son mínimos. También los menciona en la bacteriuria asintomática y en la citis, también nos menciona como primera elección la fosfomicina, igualmente la misma dosis, y que igual es dosis única. También nos menciona la cefuroxima, aquí la dosis de 250 miligramos cada 12 horas, igualmente regímenes cortos de 4 a 7 días. La amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, igual régimen corto, 4 a 7. La cefuroxima, la misma dosis, y el
la amoxicilina con ácido clavulánico, esto en estas dosis, que también es la dosis por lo general convencional, de 500 y 125 de clavulanato con cada 8 horas por 4 a 7 días. Pero por lo general tratamos de evitar el ácido clavulánico por el riesgo de alguna, que nos altere la flora asociada a la administración de. Eh, estos últimos medicamentos que les mencioné son los que se dan cuando ya tenemos el urocultivo disponible con el antibiograma. Los primeros dos, pues un tratamiento cuando todavía no tenemos antibiograma. Si existe una alergia a los beta-lactámicos, igual la fosfomicina siempre va a ser una opción adecuada, segura, confiable. De aquí el inconveniente pues, es que en la unidad no lo tenemos, pero bueno, es un muy buen tratamiento. Y aquí la diferencia de la nitrofurantoína es que nos marca que puede ser una dosis desde los 50 hasta los 100 miligramos. Aquí nos los pone cada 6 horas y aquí el régimen nos lo pone igualmente de 4 a 7 días. Entonces, si habrán visto, yo por lo general les mando la nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas durante 5 días. Sigo dando un régimen corto donde la administración es horaria, me apego un poquito más a esta y así estamos cubriendo realmente cualquiera de las dos opciones que tenemos de tratamiento. Eh, Aquí el cotrimoxazol es el mismo, el timitropium con sulfametoxazol. Este se dará en determinados casos, si es que no existe alguna otra alternativa. Ya les expliqué por qué no es tan recomendable, porque solamente lo podemos utilizar realmente en el segundo trimestre. Primero y tercer trimestre no lo podemos administrar. ¿De acuerdo? Siguiente, creo que esta ya es la última. Siguiente. Ah, sí, perdón, faltaba esta. Eh, para tratamiento para pielonefritis, de acuerdo a la Clínica Barcelona, pues igual, si no tiene factores de riesgo para estreptococos productores de beta-lactamasas, que es lo que significan las siglas de arriba, dar ceftriaxona, y si es alérgica a los beta-lactámicos, dar Astrenal. Recordar que esta es una guía española. Y si tiene factores de riesgo para esto, ellos ya solo en este caso es cuando recomiendan el ertapenem. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues sobre todo pacientes que se están dializando, pacientes que tienen diabetes pre o gestacional descontrolada, pacientes con litiasis renal, pacientes con malformaciones de la vía urinaria. Esas son las que se toman en cuenta. Pero bueno, como vemos, hay mucha similitud y pues igual, por lo general, la mayoría de los obstetras, pues damos la ceftriaxona como primer medicamento de elección para la pielonefritis. Aquí es importante mencionar, yo he visto muchas veces que les dan cefalexina para las infecciones de vía urinaria. Eso está en desuso desde hace mucho tiempo. Entonces, si tienen pacientes en el área de urgencias que vayan a tratar por una infección de vías urinarias, ahí están las tablitas de los medicamentos que pueden utilizar como primera, segunda elección. Ahí están las contraindicaciones, lo que pueden tomar en cuenta para cada una de ellas, porque esto sí es más frecuente que lo vean en el área de urgencias. La cefalexina no es el medicamento de primera elección. De hecho, ni siquiera aparece ni como segunda ni tercera elección. ¿Vale? Y nada más. Creo que esta es la última. ¿Me pasas, por favor? Sí, esa era la última. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ah, No, en el chat tampoco tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. ok. Bueno, pues si no hay ninguna duda, pues yo con esto cierro
este par de presentaciones. Como ya se los dijo la licenciada Brenda, pues se quedan grabadas ahí para su consulta. Si tienen alguna duda posterior a que lo hayan vuelto a revisar, ya saben que se pueden acercar a mí para resolverla. Y pues nada más les agradezco a los que hayan estado presentes y a los que no, pues revísenla. Ok, Gracias. muchas gracias a ti. Les comparto el examen post y en los diferentes chats les subo la presentación y les mando también las ligas de asistencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.